Buenas tardes. Ay, caramba. Yo estoy más oscuro por ver hoy, sí. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, profe. Ok. Bienvenido. Un poquito tardecito, pero hace mucho que me acaba de llegar la luz. Sí, Viento le por acá cayó, también. de viento le cayó mal a marca. Viento y empezó a llover un poquito. Bueno, un simulacro. Bueno, por donde yo vivo, un simulacro de lluvia, ¿no? Ha estado más Sí, sí, pringando más que lloviendo. sí. Un poquito apenas. Profe, ya subió el evaluativo. Sí, el sábado, en la tarde. ¿En la tarde o en la Ok, noche? ok. ¿Y qué fecha le puso, profe, que no he revisado? Domingo que viene. Ok, Por ahora el domingo que viene. Vamos a ver. ok. Y Pues pues vamos a ver un... ya la próxima semana ya es en la caput. O sea que cuando mucho pudiera llegar a extenderlo hasta el martes en la mañana. Bueno, Ok. Profe, este es el primer 20% del tercer corte. ajá. Ok. ¿Y el segundo qué sería, profe? Bueno, teoría, un ejercicio de esto que vamos a ver ahorita, Ok. es un ejercicio y historia. Ok. Vamos a ver si no se complican ustedes. Claro. Eh, de esto vamos a tener esta sesión hoy, mañana pues tengo programado otra. ¿A qué hora, profe? A esta misma hora, sí, Ok, si no hay sí. problema. Sí, sí, no hay problema. Sí, a esta misma hora, mañana, con esto, sí, tiene la de simulación, que es también una sola nada más. Ok, Ya, hoy mañana terminamos con, creo, cuando me acuerdo. Sí, para la próxima es de simulación numérica. ok. Bueno, dar unos 2 minutos más a ver si le parece a alguien más. ¿Cuántas materias está viendo? No, profe, ahorita 6, con inducción son 6. Sí, Mm, está con inducción a son- servicio comunitario. O sí, pero eso con inducción, pero eso es un problema. bastante. Mm, Es muy confuso, no sé si aprobé o no aprobé, no entiendo nada. La verdad, yo creo que me voy a resignar y la voy a meter otra ¿Tú vez estás por con qué grupo? No tengo grupo, ¿Ah? no ¿Por qué tengo grupo, ¿Ah? ¿No tienes grupo? no tengo, no. Ay, Dios. Porque usted sabe que yo no tengo teléfono y no conozco a nadie de mi materia que esté viendo.
de mi carrera que estoy viendo esa materia. Y nadie de la universidad de administración o de la parte académica me ha sabido dar respuesta, no me metieron en ningún grupo, envié que no tenía, fui hasta la universidad, nada. ¿No Entonces, trataste de comunicarte por el chat con los otros sí, que pero no están respondió en la nadie, sección? pero no responde nadie. Ahí en ese grupo hay de todas las escuelas, pues, pero de petróleo nadie se reportó. Pero es que tampoco sé si lo aprobé. Entonces, si no sé que si lo aprobé, no, no sé si valga la pena tampoco hacer nada. Porque, No, pero mira, ¿qué fue lo que trabajaste en algo? profe, es que a nosotros, literal, lo que pasa es que yo no pude entrar a los Zoom, pero yo entregué las asignaciones. Pero entonces me dijeron que si yo no entraba a los Zoom, yo no aprobaba. Entonces, bueno, Bueno, no, no yo tenía no he cómo hecho saber. ninguno. Yo no he hecho ninguno. Con un grupo que tengo de servicio comunitario. No. Pero nosotros nos estaba dando el profesor Alain. Entonces, ¿Mm? Alain, eh, sí, ese es otro mundo. es la segunda vez, profe. Es la segunda vez que estoy en inducción. Ay, Porque en la pasada no hicieron Zoom. En la pasada fue pura entregar asignación. Entonces, en esta ocasión, pasa que el semestre pasado, al final del tercer corte, cambiaron de profesor por completo. mm, Y no sé qué pasó con las notas. Al final hicieron otro grupo y yo tampoco me puedo meter porque no tenía teléfono. Total que la metí en este. Y resulta que en este sí hicieron Zoom y resulta que ahora los Zoom valen más que las asignaciones. bueno, Sí, la verdad es que me doy por vencido con eso hasta que la hagamos presencial. Sigo avanzando en las no, otras. no hay que darte vencido, pero hay que empezar a parlotear eso antes de que comience el nuevo semestre, ¿no? Se va a seguir acumulando esa materia para más a largo. Sí, pero bueno, yo Mm. digo así no, pero seguramente en el que viene la vuelvo a meter. Bueno, yo tengo unos que están ahorita terminándolo y ya están en trabajo de grado. Ya, no, Ay, qué que más. no aparece nadie. Bueno, igualito Bueno, después pues, tendré que... casualmente, ¿Ah? a mí Sí. el link de esta presentación me la pasaron dos compañeros, pero no se han conectado. Bueno, vamos a ver si aparece en el curso de esto. Sí. Profe, ¿Sí? de casualidad usted colocó por el grupo que iba a empezar la presentación. Sí, Usted colocó por el grupo que iba a comenzar la presentación. sí, sí, ahorita entré al grupo, pero nadie había dicho nada con respecto a la invitación. Ya Ok, están todos. Ahorita antes de entrar, lo primero que hice fue porque yo pensé que no me iba a dar tiempo por ya. el corte de luz. Pero bueno. Sí. Nada más que llegó antes. Bueno, vamos a ver dos ejercicios, uno de la parte del método de flujo continuo Ok, y otro de Van Bendingen-Haus, de flujo semicontinuo. ok, El flujo continuo es Childus. Entonces, aquí tenemos un ejercicio para el yacimiento Conroe Field. Calcular la constante de influjo, me faltó la J. Ay, cuando sobre una A, no, está fuera de lugar, están intercambiadas la A y la N. La presión estabiliza, ok, se conoce la siguiente información. Presión inicial 2275, presión estabilizada 2090, ok, factor volumétrico total 7,550, pies cúbicos pies cúbicos de yacimiento por barril normal a 2090, PSIG, BG 0,00693,
pies cúbicos de yacimiento sobre pies cúbicos normales a 2090 PSIG, RCOI 600 estándar cubic feet por sobre barriles normales, Ok. pies cúbicos de yacimiento sobre barriles normales 600. La R ¿R es qué, bro? debería ser RP. 825 pies cúbicos de yacimiento sobre barril normal. Ese es, sí, RP, relación Ok. gas-petróleo de producción. RT. Ok. Y RCOI es la relación gas-producción. Ok. Ok. DNP sobre DT. Esa es una forma en que también podemos hablar de NP nada más. O sea, el petróleo producido, pero en este caso, cuando aparece derivada de NP con respecto al tiempo, estamos hablando de tasa de producción. Fíjate que las unidades son 44.100 barriles Barriles. normales por día. O sea, tasa de producción. Ok. Y la tasa de producción de agua, DWP, con respecto a tiempo, es cero. Ok. Ok, ¿qué es lo que plantea el amigo acá? Cuando tenemos en un yacimiento que tenga un acuífero, ocurre una estabilización de presión por cierto tiempo. Cuando ocurre esa estabilización, se asume que el influjo de agua que ocurre en ese momento es igual a la tasa de producción. Ok. ¿Ok? El influjo de agua, ¿quién es? DWE sobre DT. No, aquí sí aparentemente me falta una lámina. No sé por qué se me fue esta. Ok. Esta lámina está para el lugar. Esta viene antes que aquí. Ok. Al estabilizarse y básicamente por la leyenda, al estabilizarse la presión a 2090, la tasa de influjo debería ser igual al vaciamiento o a la producción. Y bajo ese principio se puede obtener la constante de influjo. ¿Cómo se obtiene? Vamos a tener que regresar a la lámina anterior. Ok. El influjo de agua sería igual a esto que está aquí. BO por DNP sobre DT, factor volumétrico del petróleo multiplicado por la tasa de producción de petróleo. Ok. R, que es la relación gas-petróleo inicial, y RCO, la relación gas-petróleo actual, multiplicado por la tasa de producción, me daría el gas producido y multiplicado por VG. Con eso lo transformo a barriles de yacimiento, porque barriles, la tasa de producción está en barriles por día, normales. La producción de gas y la RS y la producción de petróleo están en barriles, la petróleo en barriles normales y la RS en pies cúbicos normales sobre barril normal. El BG para transformar eso a barriles de yacimiento. Y de DWP sobre DT, que es la tasa de producción de agua, por BW. Como DWP, la tasa de producción de agua es cero, si nos vamos a la parte de abajo, a 2090, la tasa de vaciamiento, empleando la ecuación que está allá arriba, es igual a, fíjate que aquí lo llamamos dB sobre dt. Arriba está DWP, pues aquí estamos hablando diciendo que el influjo de agua es igual al vaciamiento, pero el vaciamiento, que es lo que vamos a calcular, que es la parte izquierda de la ecuación, es igual al factor volumétrico total de 75220 por 44.100, que es la tasa de producción de petróleo. Eso por la relación gas-petróleo de producción, 825 menos la relación gas-petróleo a 2090, que son 600. Y eso multiplicado por, ahí dice DNWP sobre DT, que ahí está, 44.100. Y
BG 0,00693 más 0, que es la tasa de producción de agua. Eso al Ese final da, 0,00693 de qué. es el factor volumétrico del gas. Si nos vamos para los datos, Ok, sí, eso están los datos. ahí está. Ok, BG 0,0693 pies cúbicos de yacimiento sobre pies cúbicos normales. ok. A Entonces, 2090, que es la tasa de estabilización. ok. Pasa que no se distingue bien las B, no sé si es BG y BW. Sí, ok. Veo aquí BG y aquí Sí, ese es BW. tengo que, pasa que esto lo que hice fue copiarlo de un libro, entonces Ok, no salió tan claro como debería. ok, Tengo que buscar una versión más, mejor, más presentable. ok. Ok, entonces tenemos la tasa de vaciamiento y arriba tenemos la que me dice que el influjo es igual al vaciamiento. Nos vamos entonces para la parte de acá. Aquí tenemos, decimos que el vaciamiento es igual al influjo. Y el dWe sobre dt para Shirtus me dice que es igual a la constante de influjo multiplicado por la diferencia entre la presión inicial y la presión estabilizada. No veo la ecuación por aquí, pero en la presentación anterior sí. Ah, No procede. ok. Entonces, la tasa de vaciamiento debería ser igual a la tasa de influjo, o sea que es igual a 401.000. Dijimos que eran barriles de yacimiento, pies cúbicos de yacimiento por día sobre PSI. Entonces, Ok, eso va a ser igual a la constante de influjo multiplicado por el diferencial de presión. ¿Entre quién? La presión inicial y la presión estabilizada. La presión inicial es 2275, podemos ir un momento para los datos. Ahí tenemos 2275, presión inicial, presión estabilizada, 2090. no, ok, ¿Ok? De aquí ok. ya conozco el influjo, conozco el vaciamiento, conozco el diferencial de presión, que es la diferencia de las dos presiones, que es lo que no conozco, K, y es lo que voy a despejar. Si yo despejo K de esta expresión, es decir, 401.000 va a estar dividido por la diferencia entre 2275 y 2090. K me va a dar 2170, 2170 pies cúbicos por día de yacimiento a pies cúbicos de yacimiento por día por cada LPC. O sea, sería los 401.000 entre la diferencia de las presiones. Exacto, 2275 menos 2090, que estamos hablando de 25, si no me equivoco. No, 75, 25, sí. No, 15. 80, 300. 90, 22. Ah, no, miento. Estamos hablando de 2275, 2090. A 2100 serían 10. Y 185. 275 y 175 serían 185 LPC. La diferencia, bueno, pero es eso, 401.000 dividido entre esa diferencia que está allí. 2275 menos 2090. Y eso da Ok, 2170. Fíjate que no tiene decimales. ¿Por ok. qué? ¿Por qué? Porque los números cuando son mayores que 10 o 20, los Ujú. decimales prácticamente no tienen ningún sentido práctico, salvo que sean valores muy pequeños. Por lo menos como el factor volumétrico del petróleo, que es 1. Fíjate el valor volumétrico del gas. Allí está una sola, más bien aquí en el factor volumétrico del gas, ¿dónde está? ¿Dónde está que lo vimos? Aquí. No, aquí no, ¿dónde fue? Ya se me perdió. Ah, sí, ahí está. 00693. Sí. Allí sí, ahí necesita decimales. Fíjate que trabaja con 5 decimales. Porque tiene dos ceros. O sea, yo no puedo trabajar con 0,006. Porque es un valor tan pequeño que necesita más decimales para poder expresar. Pero un valor Ok, muy alto, yo no necesito decimales. Ya valores, yo siempre he dicho, valores mayores de 100 no deberían llevar decimales. ¿Ok? ok, Simplemente redondeas el decimal al número que corresponda, bien sea al número por debajo o número por arriba, pero o es igual.
Simplemente no le Claro. colocas decimales. Ok. Hay gente que Entonces, le ¿para gusta. qué necesito para qué necesito hallar yo acá? ¿Ah? ¿Para qué necesito hallar acá? Ok, ahora vamos para ¿qué voy a hacer con K? Yo necesito ahora predecir. ¿Qué es lo que, para qué necesito yo la constante de influjo? Para predecir lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Entonces, se conoce ya la constante de influjo. Entonces, si la presión inicial del yacimiento de pronto se reduce a 22.75, o sea, ya había bajado 22.90, ¿no? Sí. ¿Ok? A 2090, ¿ok? Ok. A 22, de 22.75 a 22.65, o sea, 10 LPC. Y permanece en ese valor durante, no me acuerdo cuántos días, creo que son 10 10 días, días. ¿ok? Ajá. ¿Cuánto será el influjo de agua? Ahí me faltó una nota. Sí. Entonces, el influjo de agua, que es delta W, ¿a quién es igual? La constante de influjo multiplicado por la caída de presión. Y por los días, ¿no? Ujú. Supongo. Y los días. Constante de Ok. influjo por la caída de presión por los días. Entonces tengo 217.000 pies cúbicos. Aquí dice Ok. ahora, si al final de los 10 días la presión se reduce a 22.5, es decir, 20 LPC durante 20 días, ¿cuánto será el influjo en ese periodo? Ahora tenemos 2.170 por 20 días por 20 LPC. Sería Ok. 868. ¿Ok? ¿Me recuerda cómo se llama acá? ¿Qué es acá? Constante de influjo, 2.170. La constante de influjo. Ok. Ok. Para Chiltus, él la llama acá. Ahora vamos a ver en el otro ejercicio que la llama de otra forma. Ok. Entonces, aquí tienes al final de los, ahora hablamos de primero 10 días, después 20 días. El influjo de agua durante el siguiente periodo será eso. ¿Ok? Ok. Este, este último periodo de flujo es 4 veces mayor que en el periodo de flujo, en este último periodo, el flujo, o el influjo. Fíjate que el primero fue 217 por 10 Sí. días. Sí. ¿Ok? Ahora este por 20 días resulta que Sí. es 4 veces más, o sea, sí, 4 veces más alto. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso las caídas de presión se suman. Pues tuviste 10 libras en no, perdón, 20, 20, ok, cayó primero 10 libras, después cayó otras 10 libras más, pero la primera fueron Sí. 10 libras por 10 días, la segunda fue 10 libras más por 20 días, pero cuando me voy a la fórmula, fíjate que tengo 20 por 20, tengo Sí. 20 libras de caída de presión acumuladas, porque siempre la presión la voy a medir respecto a la presión inicial. Antes era la presión inicial, que era, vamos a ver un momento acá, 2200. 22.75, Sí. de 22.75 bajó a 22.65, 10 libras, y después bajó a 22.55, ya son 20 libras. Entonces, en la fórmula de abajo, yo estoy utilizando el delta P total, pero el tiempo Ok. nada más en que la caída de presión ha ocurrido. Ok. En ese momento, entonces, yo tengo un doble efecto de la caída de presión por ese periodo. Hay algo que hablamos de, se llama, ahorita te digo, no, no. O sea, entonces lo que dice aquí, en este periodo, como ves allá, es 4 veces más.
Ok, por el tiempo es el doble. Perfecto. Pero resulta que es 4. Porque ahora es por 20 días, no por 10 como la primera vez. Pero aparte de eso, en lugar de ser solamente 10 libras, son 20 libras. O sea, las presiones que se vayan generando, las caídas de presión que se vayan generando son acumulativas. Pero los tiempos no lo son. Ok, Entonces, fíjate aquí en esta expresión matemática que es lo mismo que hicimos allá. Lo hicimos primero para 10, después para 20, pero aquí se está haciendo para una sola. Tiene la constante de influjo, que es común en los dos casos, se multiplica por, primero la caída de presión, 22,75 a 22,65, las 10 libras, por 10 días. Y luego tienes 22,75 a 22,55. Aquí son 20 por 20 días. Al final te dan los 1085. Esos 1085, ¿qué es? La suma de el primero. ok, el influjo de agua total Sí. durante todo ese periodo. Ujú. Ok. Eso sería, profe, durante los 30 días ¿Cuánto es con, el influjo total acumulado? ok, Si tuviéramos otra caída de presión de 10 libras más, ¿ok? Ya ok, sería de 22,75 a 22,45. Ahora, ¿por cuánto tiempo sería eso? por 30. Posiblemente, porque entonces Claro. ahora ya no serían 20 libras, sino 30 libras por el periodo de tiempo que sea eso, multiplicado por la constante de influjo. Y eso va a ser más grande eso va a ser más grande que el 800 y pico. Entonces, ¿qué es lo que tú ves aquí? Que en el tiempo el efecto es cada vez más fuerte. El Sí, influjo supuestamente es más fuerte. Esto ok, puede darse en un yacimiento infinito que se mantenga, que sea capaz de mantener la presión de alguna forma. Pero no en todos los yacimientos este método funciona. ok, ¿Por qué? Porque es muy, ¿cómo se llama? Optimista con el efecto. Recuerda lo del efecto de superposición. La sí, sumatoria de las presiones es el efecto de superposición. O sea, el efecto que se causa se suma sí, a partir del tiempo en que se suma. Y así va hacia allá. Pero eso funciona con respecto a la presión, pero con el efecto real del influjo no está funcionando igual. Entonces, los acuíferos de este tipo, manejados por Shirtus, no corresponden en, en gran medida a la gran mayoría de los acuíferos. Vamos a ver ahora uno que tiene que ver con un flujo semicontinuo. ok, Calcular, que fue lo segundo de los métodos que vimos allí. Calcular el influjo de agua al tercer y cuarto periodo de años de producción para un yacimiento mostrado en ese gráfico que está allí. ok, La permeabilidad promedio es 275, ahí está la viscosidad, la compresividad total, el espesor, el área del yacimiento, el área estimada del acuífero, el ángulo que de contacto. Si tú ves, ahí tienes el yacimiento, que es la parte gris, ¿ok? ujú, Y alrededor de él está un acuífero lateral. Ahora, ¿qué ángulo de contacto existen entre el acuífero y el yacimiento? Viene dado por el ángulo que la falla, que tiene la falla o el yacimiento contra el acuífero. Fíjate que es una línea recta que equivale a un ángulo de ¿qué? De 180 grados. ok. Es esa línea recta que está ahí Sí, debajo donde dice, esa es una falla, o sea, el yacimiento está contra la falla. ¿En un ok, ángulo de cuánto? De 180. El acuífero también está en 180 grados con respecto a la falla. ok, ¿Ok? Entonces, para ese mismo yacimiento,
se muestra aquí una historia. Tengo periodo de tiempo, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, hasta 6. Tiempo en días. Bueno, el primer periodo son 0 días, el segundo día son 91,3, el otro son 182,6, 273,9, así sucesivamente. Esos son los periodos en días que dura cada periodo de estos que están acá, de los periodos parciales. La presión de yacimiento, que se sume igual, bueno, debería ser igual a la del contacto. Fíjate que va a haber ciertas diferencias. Muchas veces tú no tienes la presión en el contacto, entonces se utiliza la presión promedio del yacimiento como valor. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque normalmente nosotros no instalamos ni metemos pozo ni tratamos de instalar un pozo cerca del contacto o de petróleo, porque no nos interesa Ok. desde el punto de vista de ingeniería. Yo no quiero completar un pozo ahí, de gastar plata. ¿Para producir agua? No. Ok. Entonces, toda la información que tú haces es extrapolar la presión de yacimiento hasta el límite, hasta la punta, hasta el sitio donde estuvo el contacto agua-petróleo en un principio. Entonces, la idea, como dice, es calcular. Fíjate que aquí tienes, dice tercer y cuarto periodo de años. Entonces, tienes aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos. Quiere decir que vas a calcular para el tercero y para el cuarto, para Ok. 273,9 días y, 365,2. O sea, que ya estamos hablando de un cuarto de año, o sea, 3 meses en realidad, son trimestres. Ok. Profe, una pregunta antes que continúe. Ajá. ¿Cómo sé yo, cómo sé yo cuando tengo que utilizar las fórmulas que vimos al principio de la clase? Ok, normalmente en, ¿En qué tipo de en la, en la- yacimiento? en la realidad, tú deberías conocer el tipo de yacimiento que tienes. Te digo, Ok. Chiltus es para un acuífero infinito, o sea, es un acuífero muy, muy grande con respecto al yacimiento. Ok. ¿Ok? Y casi siempre empuje de fondo. Ok. No es el tipo de acuífero que por lo general te va a salir. Te va a salir, vas a tener más con trabajar con Fetovich o con este tipo. Bockler, no, Bockler era Verdingen y Horst, que tienen otras formas de abordar la parte del acuífero. O sea, porque este considera el efecto transiente de la presión, que Chiltus no la considera. Porque Ok. o sea, como te digo, una caída de presión adicional ocurrida en el tiempo va a tener, en realidad vas a tener menos efecto. O, mejor dicho, la primera caída de presión que ocurrió primero, en el tiempo ya simplemente va perdiendo energía. Entonces deja de tener capacidad de actuar. Entonces, Chiltus asume que todas van a aportar lo mismo todo el tiempo. La Claro. realidad de la vida dice que no es así. Ok. Entonces, eh, no considera el efecto transiente. Entonces, la única forma de que eso suceda es que el acuífero sea tan grande que sea capaz de mantener la presión desde el principio. Ahí puedes Ok. tener la seguridad de que el acuífero te está dando un volumen de agua igual a lo que estás produciendo. Ok. Y no hay para dónde coger. Pero Claro. cuando eso no es así, que a pesar de que tienes un acuífero, la presión cae, ahí sí tienes que considerar otro caso. Ok. Porque a pesar de como planteó Shift su ejercicio, él lo hizo para poder justificar la determinación de la constante de influjo. Ok. Pero en realidad los acuíferos no funcionan así. Ok. Fíjate que en este caso, para Bellingen-Horst, la constante de influjo la determinan por esta ecuación que está acá abajo, esta beta prima que está aquí. Ok. Que debí copiarla, bueno, como en la clase pasada estaban las
las ecuaciones no las incluí aquí, para que viéramos lo que es cada uno. Ok, 1,119 es una constante, 0,29 es la porosidad, la compresibilidad total de la roca, el radio del yacimiento, si vas arriba, tú ves de arriba, el volumen del yacimiento son 1.216 acres por 43.560 pies cuadrados por acre. ¿Ok? Ok. Eso dividido entre 0, dice radio del yacimiento al cuadrado. Es igual a esto, a 0, a un medio, o a pi, pi, por decirlo así. ¿Cómo está? 3,1416. Entonces, este valor que está acá, se refleja este radio del yacimiento, que es 5.808. Entonces, Ok. aquí tienes la constante 1.119, la porosidad, la compresibilidad total, el radio del yacimiento, 19,2, no recuerdo qué es, el espesor. Ahí está, 19,2 espesor. Ok. Ok, fíjate lo siguiente. ¿Por qué el 0,5? Vamos a mirar para acá. Esa forma que está allí, ¿a qué te parece? Para empezar, pi por radio al cuadrado, ¿a qué es igual? A una circunferencia. Exacto. Ok. Es por eso que Entonces, el entonces, ángulo de ¿qué tienes oposición. allí? La mitad de una circunferencia. Ok. Entonces, si nos vamos para acá, el área de una circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Pi lo tienes abajo, 3,1416. Radio al cuadrado lo tienes del lado izquierdo. Si yo despejo para allá, tengo 1.216 por 43. ¿Y 1.216 quién es? El área del yacimiento. Y ¿Y el, los 5, 43 y el mil. punto 5 qué es? Un medio. Porque ¿qué tenemos aquí? La mitad de una circunferencia, ¿no? Ok. ¿Mm? ¿Ya ves por qué? Sí. ¿Qué pasa si fuera si tuvieras que el yacimiento fuera un círculo que fuera de la línea esa que está arriba a esa línea vertical que está acá, que fuera también un medio círculo? ¿Qué ángulo tienes allí? Donde se intersectan esa línea De, horizontal y esa línea vertical. ¿De cuánto es ese ángulo? de 90, ¿no? No, de 45. Ok. No, 90 grados. Sí, Ok. sí, 90 grados. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera el yacimiento allí y ese fuera el yacimiento en lugar de estar como está, estuviera contra esta falla. Si yo me fuera a esta ecuación, aquí debería ser 90 con respecto sería que un cuarto del círculo, ¿no? Entonces aquí Sí. tendría que ser un cuarto, no un medio, porque 0,5 es un medio. Entonces tendría que ser Sí. 0,25. ¿Ok? Para que entienda Exacto. cómo se Sí. puede manejar eso. O sea, tiene mucho que ver Ok. con cuánto representa el ángulo de 360. Ok. Profe, ¿y los 43.560? Esa constante de conversión, verá, deberían saber siempre que eso es para transformar acres a pies cuadrados. Ah, ok. Ok, lo Acuérdense que el 7758 de la constante del POES es 43.560 entre 5 comas, entre, ¿cuánto? 5, 6, 15. Ok. Y en el GOES no aparece el 7758, sino que aparece 43.560 directamente. Ok. De acre a pies cuadrados. Ok. Ok.
Entonces, hay que determinar algo que se llama tiempo adimensional. Esa es la misma ecuación que trabajamos en presiones, la ecuación de tiempo adimensional. Lo único que el radio que está aquí es el radio del yacimiento. Allá era RW, el radio del pozo. Aquí es el radio del yacimiento, que funciona para los efectos como si fuera el pozo. Ok, ¿Ok? ok. El TD, ahí está, una constante. Pues en este caso la redujeron por 10 a la menos 3. Tienen la 6,323 por 10 a la menos 3. En lugar de tenerla ya, pues ya tenía 0,000, no sé qué cosa. 632, algo así. Multiplicado por K, por T. El tiempo, fíjate que aquí están utilizando 91,3. ¿Por qué? Por Porque una al final, facilidad. ¿Cuál es la facilidad? Vamos a esto. El primero en 1 es 91,3. El otro es 182,6. El doble. El tercero ok, es 273,9. El triple. sí, El cuarto es 366,2. 4 veces. ¿Por qué? ok, Este es un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, 5 trimestres, 6 trimestres. Entonces, ¿qué pasa? Como esto tiene que trabajar con tiempo y es para todos estos tiempos, es un artificio. Porque si yo lo calculo para ese, no tengo que hacer la ecuación otra vez para el segundo, sino que este mismo valor que me está dando, este 15, para el segundo es 30, claro, para el tercero 45, para el ok. cuarto 60. 60, 75, ok, Entonces, fíjate que uno tiene que buscar la forma de simplificarse la vida. ok. ¿Ok? Entonces, Entonces, tengo ¿por qué se TD. coloca, ¿Ah? por qué se coloca 10 a la menos 3? ¿Por qué se colocaría? 10 a la menos 3. No, eso es, te digo, es cada quien trabaja las cosas como le parece. Porque ese diámetro es 0,0006323. Ok. Entonces, en lugar de poner 000, prefirieron expresarlo de esa forma. Ujú, O sea, te digo, cada quien decide cómo acomoda sus cosas, ¿no? ok. Ah, esa es la del factor volumétrico de gas, era, ¿no? ¿Mm? Ese No, el era el factor, factor volumétrico de gas. no, no, ese no es el de CT. CT es 6 por 10 a la menos 6. No, esa es una constante. Para TD es 0,000241. No me acuerdo exactamente, no me viene a la cabeza. Por K por T. Sobre phi, nu, CT, RW. En la caso de presiones. Aquí es R de yacimiento. Ok, beta prima, que ya vimos en la ecuación de abajo, da ese valor, 4,55 barriles por PSI. Ahora, Ok, otra cosa, aquí hay que determinar qué tan grande es el acuífero con respecto al yacimiento. Entonces, fíjate, el acuífero, vamos a ver un momentito para acá, el acuífero, área del yacimiento, área estimada del acuífero 250.000 acres y del yacimiento son 1216. 1.216. Entonces, 250.000, que es el radio del acuífero, sobre 1.200, sobre el radio del yacimiento, me dice que el acuífero es 206 veces más grande que el yacimiento, lo cual aquí podemos considerar que es un acuífero infinito. Si ese valor da más de 10, se considera que era un acuífero infinito. ¿Por qué me interesa esto? Porque resulta que este tipo de solución trabaja con una tabla, que vamos a ver ahorita,
está en función del tamaño del acuífero con respecto al yacimiento. O sea, si es en 10, en este caso, como es más de 10, en este caso se trabaja con acuíferos de 10. Esta tabla que está acá. Si lo pudiera, esa que está allí es para acuíferos infinitos. Ok. Entonces, está en función de los TD y cada columna es un WED. Entonces TD arranca en 0, ta, 0, y eso va creciendo en el tiempo. Esta es una tabla que va continua en el caso de acuíferos infinitos. Cuando son Ok. acuíferos finitos de menos de 10, hay la, para cada tipo de acuífero hay dos pares. Uno de TD y uno de WED. Ok. Ok, esto lo tomé del libro de Kraft and Hopkins. Eh, yo les dije que se los podía pasar por, por el grupo, si no lo Ok. tienen. Es bueno que lo tengan. Sí. Entonces, una vez que se tiene aquellos cálculos y todo esto, se hace esta tabla, periodos, tiempos, TD, 15, 30, 45, 60, 75 y 90. ¿Te acuerdas que te lo dije? Ok. Sí, sí. WED es igual. En este caso me voy con el TD a la tabla esta. Ah, ok, me voy con 15. Me voy con el TD, hallo el WED que le 9, corresponde ujú. y lo anoto aquí. Me fui por el lado contrario. 9, Y lo anoto aquí. ¿Ok? Aquí tengo ok, las dos presiones. una pregunta, profe. Ahí colocan 10. Se coloca 10 porque era 9,949. ¿Sí? Ujú, Lo redondea a 10. ujú. Ok. Ok, fíjate entonces ahora. Aquí lo otro que falta es este último valor que está acá, delta P, la última columna. Ok. Porque ya WD lo conseguimos en la tabla. Sí. El TD lo tuvimos por allá. Aquí tenemos las presiones, pero necesitamos el delta P. Eso tiene que ver con esta grafiquita que yo la incluí en la presentación anterior, de cómo se determinan los delta P considerando las presiones. Ok. ¿Ok? P sub 1 menos P sub... Bueno, la primera es 0. Entonces, vamos un momentito para acá. Me estoy yendo en el lado contrario del reloj. Entonces, fíjate, 2,5. Para este caso, debería utilizar la presión promedio del límite o el contacto. 2,5. Debería ser la diferencia entre la presión 0 y la presión 1. Si vemos allí, la diferencia son 5. La mitad, pues fíjate que la ecuación dice un medio, ¿no? Ok. Un medio de la presión 0, que es la presión inicial, menos la presión 1, la mitad de eso. Ok. El primer delta Ok. P1 que está ahí. ¿Ah? De la presión de los límites, correcto. Exacto. Ok. Eso me da el 2,5. El segundo, Ah, ok. el segundo sería la presión 0 menos la presión 2. Tengo Ok. 26, no, 26 me 19. pasaría, 74 serían 16 para llegar a 90 más 3, 19. 19. 19 entre 2,
9,5. Ok. El siguiente sería, ahora no va a ser con P0, sino con P1. P1 menos P3. Tengo 48, 88, hay 40. Entre 2, 20. Ok, P1 entre 2. Eso lo dice en la tabla, en la gráfica, perdón. Sí. Dice Ok, un medio, la mitad. Entre 2. La ok. diferencia entre 2. Y así sucesivamente hasta llegar al último. Ok, Una vez que profe, tenga, ¿puede ir un momentico a la gráfica otra vez? Ajá. Ahí arriba supuestamente dice P0 menos P1. sí, Luego donde dice delta P2 dice P1 menos P2. ajá, Delta P3 dice P2 menos P3. ¿O qué dice ujú, ahí? sí. P1 menos P3. Ajá, ok. Y No, en delta la P4, primera, lo que pasa es que aquí en la primera es P inicial menos P1. ah, ok. La P menos segunda P. es P inicial menos P2. Ajá, P La menos P. tercera es P1 menos P3. Ok, La cuarta es P2 menos menos P4. P4. Y Ok. la quinta, si la hubiera, Ujú, sería P3 menos P5. ok, ok. Ok, entonces ya tengo para hacer el trabajo que me falta. Ahora tengo que resolverlo para el tercer y cuarto trimestre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si hablo del tercer trimestre, tengo que tomar en cuenta los tres primeros. Vamos a ver, aquí tengo 45, 30, 15, ¿no? Y en orden decreciente. Sí. Si nos vamos para acá, Nos vamos para acá. 15, 30, 45. Pero voy a colocar es 45, 30, 15. Ok. El WED, fíjate, tengo 22, 9, 16, 7, 10. Ok. Epa, 22, 9, 16, 16, 7, 10. Ok. Los delta P, esos sí van igualitos. 2, 5, 9, 5, tal y como están en la tabla. Ok. 2, 5, 9, 5, 20. Fíjate que con el TD y lo demás, lo invertí. Pero aquí no. Sí. ¿Por Y qué no luego fue? delta P por WED. Me da eso que está allí. Ok. ¿Por qué allí no se invirtió, profe? Ah, ¿Por qué allí no se invirtió el delta P? ¿por qué razón? Porque estoy Ujú. partiendo. El primer periodo, ¿cuánto tiempo te dura? No, 23 días. No. Por principio de superposición, el primer Por- periodo va a durar 45 días o 273 días. Pues estoy haciendo el cálculo al tercer periodo. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia? 3 periodos. El segundo, ¿cuánto tiene de vigencia? 2 periodos. Y en la tercera, ¿cuántas tiene de vigencia? 1 periodo. Por eso es que están invertidos. Fíjate que Ok, están invertidos los tiempos. Para caída de presión menor, le corresponde el tiempo de mayor, el WD mayor. Y a la más reciente, le toca el WD menor, porque tiene menos tiempo actuando. ok. Entonces, la de abajo es para 60 días, para 4 trimestres, ¿ok? Hace lo mismo, te viene desde el último, prorrata, 15, 30, 45 y 60, porque es lo mismo. La primera, la de 2,5, ahora tuvo 60 días de actuación. O sea, TD por 4 trimestres. La otra por 3, 0, y la última por 1, a pesar de ser la última. Lo del TAPE sí, porque corresponden a cada periodo.
Una vez que tienes esto, ahora vamos a calcular los influjos. Me faltó eso. Ya tienes el delta P por WD. Te falta multiplicarlo por la constante de influjo. Y obtienes el influjo cada uno. Entonces, lo que se calcula para cada uno y se suma. Me faltó esa tabla. No lo metí. Ok. Profe, ¿y las fórmulas que nosotros utilizamos al principio de este ejercicio, esas fórmulas fueron las que usted dio en la clase pasada? ¿Sí? Si Ok. quieren le paso la, yo no sé si, no le pasé. O sí lo pasé. No sé, profe, no, yo a veces es que puedo ver el grupo. Mm, Sí, porque como acá ya aparecen con los datos de una vez. Es correcto. No, te dije que debía haber copiado de la vez. Pero eso implica más láminas y por Sí, razones de tiempo no puedo hacerlo. sí. Eh, Eso Pero limita páselas mucho. al grupo. Ah, Que yo, páselas al grupo. ok. Sí. Sí, le voy a pasar el ejercicio, los ejercicios y las ecuaciones para que cotejen lo que se hizo. Y lo Ok. puedan seguir, pues si no, no. Sí, profe, el B' que se calculó hace rato, ¿qué es esto? Bueno, ese, ese B' es el que tú tienes que multiplicar ahora. Para hallar el influjo, tú tienes que multiplicar ese beta prima por cada uno de estos que están aquí, de la última columna. Por los delta P, por el flujo de... Por ese resultado, tú multiplicas beta prima y tienes el influjo. A la final sumas, por lo menos para el primer trimestre, tú haces el cálculo para cada uno, sumas al total y ese es el influjo del trimestre. Igual Claro. haces para el cuarto. O sea, lo que faltó fue eso, no incluye esa última columna, o esas Ok, dos columnas. Es una lámina adicional que me pasó. Bueno, ok, ahorita busco el ejercicio ok, y voy a ver si la puedo incluir para completar esta presentación y que la lleve completa. ok. Entonces, el ejercicio del evaluativo es parecido a esto que usted explicó A acá. esto que está aquí. Ujú. Ok, ok. Sí, es Y la... lo mismo que estás haciendo aquí es lo que vas a hacer allí. Ok, profe. Y con respecto a la teoría, es lo que hemos hablado en estos tres Zoom. Sí, ujú. ¿Sí? Ok, Sí, hasta el último. ok, ok. Ya. Sí, Bueno, profe, porque hasta ahora... de Javelin y Odea a la final creo que no metí nada, pero que es lo que vamos a ver mañana. Ok, Mañana, no, mañana. ya. Profe, Círculos, no, es un simulación amigo... numérica. O sea, de simulación sí creo que hay una preguntita, pero esa la pueden responder mañana, con la de mañana. Ah, Es ok. más Sí, sencilla un que amigo teoría. me comentó que había colocado algo de Excel o algo en Excel, pero como yo no he visto la presentación, no sé de qué está hablando él. Ujú. No, porque esto lo puedes hacer en Excel. Ah, ok, Fíjate que son puros cálculos. ok. Sí. Pero si yo me voy a pie y lo quiero copiar en el cuaderno, no. No hay problema. no. Ok, Cada quien lo resuelve como quiere. Hay gente que dice que no sabe trabajar con Excel, ok, lo pueden hacer a mano. Fíjate que ni es tan largo ni es tan complicado. ok, sí. Lo que sí necesitas es el libro de Kraft von Hopkins para las tablas estas que están acá. Ok. ¿Ok? De todas Pues formas, son como cuatro tablas. Hay ok. una que es para acuíferos infinitos y hay otra que son para acuíferos finitos. La de acuíferos finitos creo que son dos. No, creo que son tres tablas. Profe, cuando usted habla de que esto se utiliza cuando ese valor de más de 10 es que el área del acuífero sea 10 veces más grande que la del yacimiento. Más de 10 o más veces Ok, se considera infinito. ok, O sea, si cuando yo divido las áreas, me da 10 es acuífero infinito. Me da menos de 10 es acuífero finito. Entonces ya es cuestión de redondear a qué va a ser. O sea, si pero te si da utiliza, 9,8, si te da como 9,8, es acuífero infinito. ok, pero si me da menos, utilizo esta misma tabla. No, porque hay una para acuífero infinito y hay otras para acuífero finito. Ah, ok, ok. No, sí Por eso es que pregunto, pero... necesito que tengan el libro de Carapajón. Lo que pasa es que estas tablitas, aquí apenas no está ni la mitad de la condenada tabla. Ok, Necesitan tener el libro disponible. ok.
y voltear la computadora cuando quieran leer. Se cortó. Sí, la cabeza volteada ahorita. Ok, bueno, vamos a dejar esto por aquí. Ok, pues. Bueno, No, profe, muchas gracias. ok, bueno, estamos en Nos vemos contacto entonces. en la próxima clase, supuestamente mañana, dijo. Mañana. Ok, pues. Bueno, profe, nos vemos mañana entonces. Ok. Hasta luego, profe, gracias. Entonces, buenas noches. Igualmente.